A ver, cuando uno ve esas burbujas subiendo en la copa, solemos pensar en celebración, ¿verdad? Pero, ¿y si les digo que en realidad estamos viendo un desafío de ingeniería tremendo? Es que detrás de cada brindis hay una historia increíble de ciencia, de presión y de muchísima precisión. Así que hoy vamos a descorchar esos secretos para entender de dónde sale toda esa magia. Ok, vamos directo al grano. Esta es la pregunta del millón, el problema central. Y no es ninguna exageración. Estamos hablando, literalmente, de una presión gigantesca contenida en una botella de vidrio. Es una hazaña técnica que a los enólogos les tomó siglos perfeccionar. Resolver este rompecabezas, bueno, esa es la clave de todo el proceso. 6 atmósferas. ¿Y eso qué significa? Bueno, para que nos hagamos una idea, es más del doble de la presión que hay en la llanta de un auto normal. ¡El doble! Esa fuerza tan bestial es la que crea esas burbujas finitas, elegantes, que a todos nos encantan. Pero claro, también es lo que hace que todo esto sea un proceso súper delicado y, la verdad sea dicha, hasta peligroso. Muy bien. Empecemos por el método de los campeones, digamos, el que se usa para vinos icónicos como el champán o el cava. Se le llama el método clásico o tradicional, y es un proceso súper meticuloso donde toda la magia sucede, ¿dónde? Pues literalmente dentro de cada botella, una por una. A ver, ¿cómo empieza este viaje? Todo arranca con lo que se llama un vino base. Pensemos en un vino blanco, sin burbujas, muy ácido y con poquito alcohol. Luego viene un paso clave que se llama tiraje, donde se le añade una mezcla especial. Y esto es lo que inicia la segunda fermentación. El vino ya está sellado en su botella y empieza a generar dióxido de carbono. El gas, como no tiene por dónde escapar, se disuelve en el vino y ¡voilá! Acaban de nacer las burbujas. Entonces, quedémonos con este nombre, licor de tiraje. Es la fórmula mágica, el arranque de todo. ¿Y qué es? Pues es bien simple. Un poco de vino, azúcar, que es la comida para las levaduras, y claro, las levaduras mismas. Ellas son las que se van a poner a trabajar para crear más alcohol y ese CO2 que queremos. Sin este pasito, lo único que tendríamos sería un vino blanco normalito. Ok, las levaduras hicieron su trabajo, crearon las burbujas y mueren. Pero ¿saben qué? La cosa no termina ahí. No se sacan de la botella todavía. Se dejan ahí, en un proceso que tiene un nombre técnico, autólisis o crianza sobre lías. Y es aquí donde ocurre la verdadera transformación del sabor. Ese contacto con las levaduras muertas es lo que le da al vino esos aromas complejos, esas notas a pan tostado, a brioche, que son la firma de un espumoso de primer nivel. Bueno, todo va perfecto. Ya tenemos burbujas, tenemos esos sabores complejos. Pero ahora tenemos un problemita. Un montón de sedimento de levaduras muertas en el fondo de la botella. Así que el siguiente desafío de ingeniería es, ¿cómo sacamos eso de ahí sin que se escapen todas las burbujas? Sin perder esas 6 atmósferas de presión que tanto nos costó conseguir. La solución es un proceso llamado removido. Y ojo, que antes esto era un trabajo de artesanos, un trabajo manual, diario, que podía tomar hasta 8 semanas. Pero en los años 70 llega un invento que lo cambia todo, el Giro Pallet. Es una máquina que hace exactamente lo mismo, pero de forma automática. Y de repente, un proceso que duraba casi 2 meses, ahora se hace en unos pocos días. Esto fue una verdadera revolución que hizo que estos vinos fueran mucho, pero mucho más accesibles. Una vez que todo ese sedimento ya está acumulado en el cuello de la botella, viene una parte casi quirúrgica. Se congela solo esa puntita y se destapa la botella. ¡Pum! La misma presión interna se encarga de escupir ese taponcito de hielo con todo el sedimento. A eso se le llama degüelle. Y claro, para rellenar ese poquito de vino que se perdió, se añade el llamado licor de expedición. Y este es el toque final del enólogo, porque la cantidad de azúcar que ponga aquí es lo que va a definir si el vino es brut, extra dry o el estilo que sea. Pero, a ver, no todos los vinos espumosos pasan por este proceso tan largo y laborioso. Para nada. Existe otro camino, una ruta mucho más rápida y directa, que está pensada para un estilo de vino completamente diferente. Estamos hablando del método que se usa para vinos súper populares como el Prosecco o el Moscato. Y aquí se ve la diferencia fundamental de una forma súper clara. En vez de hacer la segunda fermentación en miles de botellas, una por una, con el método de tanque o Charmat, se hace todo junto en un tanque gigante de acero inoxidable. La pregunta es, ¿por qué? Muy simple. El objetivo aquí no es buscar esos sabores a panadería a levadura. Todo lo contrario. Lo que se quiere es conservar el sabor fresco, frutal y floral de la uva. Por eso es un método más rápido, más económico y la verdad es perfecto para esos vinos donde la fruta tiene que brillar. Ok, ya entendimos cómo se hacen. Pero ahora viene el último desafío,
el que nos encontramos en la tienda. Entender la etiqueta, porque los términos que usan para hablar del dulzor pueden ser, bueno, súper confusos. Pero no hay que preocuparse, vamos a descifrar este código de una vez por todas. Mucha atención a esta tabla porque aquí está la trampa en la que cae casi todo el mundo. La lógica nos dice que extra dry o extra seco debería ser más seco que brut, ¿no? Pues es exactamente al revés. Un vino extra dry tiene más azúcar y se siente más dulcecito en la boca que un brut. Grabar esto es el secreto para no equivocarse nunca más al elegir una botella. Uf, fue un montón de ciencia e ingeniería, ¿verdad? Bueno, no hay problema. Vamos a destilar todo esto en una guía rápida, en los puntos clave que hay que recordar. A ver, el resumen final. Primero, los dos licores. El de tiraje con levadura para empezar las burbujas y el de expedición sin levadura para ajustar el dulzor al final. Segundo, la autólisis. ¿Recuerdan? El secreto de esos sabores a pan tostado. Tercero, el método de tanque. Es para conservar los sabores a fruta fresca, no para buscar complejidad. Cuarto, el Gero Palette, la máquina que hizo todo más rápido y accesible. Y quinto, y quizá el más importante para la próxima compra, Extra Dry es más dulce que Brut. Con eso ya tienen lo fundamental. Así que la próxima vez que escuchen ese pop al abrir una botella, quizás la vean con otros ojos. Porque ahora sabemos que en esa copa no solo hay burbujas, hay un mundo de presión controlada, de bioquímica, de innovación increíble. Es mucho más que una bebida de celebración. Es un pequeño monumento al ingenio humano metido en una botella.